Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar su nombre. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Libro
de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. A medida que lo vaya encontrando, le invito a ponerse en pie en reverencia a nuestro Señor. Apocalipsis 2, del versículo 1. Damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Amado Padre, Señor, tu palabra ha sido leída en esta tarde. Señor, te pedimos que seas tú trayendo palabra de vida, Señor, que seas tú entregando el mensaje en esta tarde, que pueda ser un mensaje que pueda bendecir mi vida primeramente, así como la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Prepara nuestros corazones para escuchar lo que tú quieres hablar a nosotros, Señor. Que podamos ser un terreno dispuesto, Señor, un terreno fértil en el cual la semilla que tú vas a poner pueda dar fruto, Señor. Todo esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le invito a dar 3 glorias a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta semana el mundo recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente que quizás durante el año no piensan en Jesús, no piensan en Dios, en esta fecha es cuando se acuerdan de que hubo un Jesús que vino a esta tierra y que murió en una cruz. Hay algunos que lo reconocen como Hijo de Dios, así como nosotros lo hacemos, y otros que creen que quizás fue un profeta, que era una persona sabia. Pero Dios nos ha puesto la verdad en nuestra vida y sabemos que Jesucristo es Hijo de Dios, que era 100% Dios y que era 100% hombre, y que Él vino a esta tierra a morir por nosotros, y lo hizo porque Él nos amaba. Él nos amó primero y por eso Él nos trajo a sus caminos. Y en esta tarde el Señor nos quiere recordar ese amor, que recordemos el amor que quizás alguna vez tuvimos cuando le servíamos, cuando reconocimos el amor que Él nos dio primero. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Jesucristo viniera a esta tierra no era algo que se le obligó a Él a hacer. Él lo hizo porque Él nos amaba. Él vino por amor a nosotros. Él vino porque lo amaba a usted, porque me amaba a mí. No fue obligado, no fue algo que se le impuso, sino que Él en su gran amor, Él decidió venir a entregar su vida por nosotros. Porque nosotros no podíamos hacer nada para poder salvarnos. Por más que nosotros quisiéramos, por más que lo intentáramos, nosotros somos pecadores en esencia. El ser humano es pecador y el ser humano por sus propios medios no es capaz de salvarse. La palabra dice que el único camino a Dios es Jesucristo, que no hay ningún otro camino. Por eso era necesario que Él viniera a esta tierra. Por eso hoy en día se recuerda que Él murió, estuvo crucificado y que al tercer día resucitó. Porque eso ocurrió en verdad. Porque Él nos amó tanto que vino a pagar ese precio, porque no había ninguna otra manera. En Romanos 5, el apóstol Pablo le dice a los romanos: mas Dios muestra su amor con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo no tenía ninguna obligación. Y es más, nosotros no teníamos ninguna chance de lograr ese regalo tan maravilloso que nos da Jesucristo. Solo lo obtenemos por el gran amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y es importante que nosotros correspondamos ese amor, que nosotros le amemos porque Él nos amó primero, que nosotros le sirvamos de todo corazón, reconociendo que si algo tenemos, que si algo somos o que si algo llegaremos a ser, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Hay mucha gente que quizás está en el mundo y piensa que por sus esfuerzos logra tal o cual cosa, por sus esfuerzos consigue tal o cual cosa, pero no saben que es Dios quien se los permite. La palabra dice que Él es quien pone reyes sobre los reinos. Aún los reyes y presidentes que están sobre una nación es porque Dios les permitió llegar ahí. No es porque fueran los más capacitados, no es porque tuvieran algún mérito quizás, es porque Dios lo permitió. Lo mismo con nuestra vida. Si tenemos alguna profesión, si tenemos un trabajo, si tenemos un logro, es porque Dios nos dio la capacidad, nos dio la vida para poder hacerlo. Y es nuestro deber reconocer ese amor que Dios ha puesto en nosotros y corresponderlo. En su palabra, el ejemplo que ilustra la iglesia es el de la novia. Jesucristo es el novio que vino a esta tierra a buscar a su novia. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Y así como en las parejas el amor es recíproco, nosotros también tenemos que tener ese mismo amor hacia nuestro Señor. Y cuando pensemos en el amor que Dios nos tuvo, siempre tenemos que pensar en ese sacrificio en la cruz. El gesto de amor más grande que ha habido en la tierra fue que Jesucristo muriera por nosotros. En su palabra dice: ¿qué amor más grande que este, que un amigo dé su vida por su amigo? Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Un amor que quizás se me puede ocurrir es el amor de los padres. Muchas veces los padres, las madres, darían la vida por sus hijos. Dios hizo lo mismo, Jesucristo hizo lo mismo por nosotros. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Cargó con el dolor, con el sufrimiento. Él cargó con el peso del pecado. Cuando Él estuvo en la cruz, además de sufrir los martirios terrenales que le daban sus verdugos, tuvo que recibir la ira del Padre que condenó el pecado del mundo, para que nosotros no seamos condenados. Y es por eso que este primer amor que habla acá Juan a la iglesia de Éfeso está relacionado con esto. Tenemos que recordar la cruz para nosotros amar a Jesucristo, recordar lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces cuando llegamos a la iglesia por primera vez, llegamos con ese amor fervoroso, reconociendo que Jesucristo nos salvó, pero quizás con el paso del tiempo eso se va desgastando, se va olvidando y se empieza a volver rutina. Pero nosotros tenemos que cada día seguirle a Él. En Mateo 10 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para amar a Dios tenemos que tomar la cruz. Así como Jesucristo tomó la cruz del pecado del mundo, Él siendo la única persona justa que ha estado en la tierra y fue castigado como pecador, nosotros también tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Tenemos que, así como Jesucristo murió por nosotros, nosotros morir al mundo, morir a nosotros para seguirle a Él. En Lucas, Jesucristo dijo, y Él les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. No es tome su cruz una vez a la semana, tome su cruz una vez al mes, tome su cruz cada día y sígame. Día a día nosotros tenemos que seguir al Señor. Día a día tenemos que recordar el amor que Dios tuvo por nosotros y seguirle. No mirar quizás las cosas que dejamos de lado, no mirar quizás los sacrificios que vamos a tener que hacer. Vemos el ejemplo de Pedro. Pedro y su hermano eran pescadores y Jesús los llamó y ellos dejaron todo. Dejaron las barcazas, dejaron las redes y siguieron a Jesucristo. Ese es el mismo llamado que Dios nos pide, que con el amor
que teníamos al principio, nos entreguemos completamente a Él. Que dejemos todo de lado por servirle a Él. Muchas veces, por comodidad, por costumbre, nos empezamos a acomodar y decimos, no, hoy día hace mucho frío, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor me quedo en mi casa, acá estoy calentito. Pero el Señor quiere que nosotros nos sacrifiquemos, que nosotros nos esforcemos para demostrar que le amamos, que nosotros le sirvamos de corazón. Así como un novio y una novia, cuando se quieren ver, no importa si está lloviendo, si hay viento, ellos van y se juntan. De la misma manera nosotros tenemos que tener ese amor por Dios, que no nos importe el tiempo, que no nos importe el clima. Muchas veces cuando empezamos en el Evangelio, llegábamos del trabajo, o llegaban los que estaban en ese tiempo del trabajo, yo era muy niño antes, y iban a la iglesia sin tomar once, porque primero era venir a la casa del Señor. Pero quizá ahora un hermano llega del trabajo, uno llega del trabajo, llega cansado y dice, no, si el Señor entiende. Pero tenemos que poner a Dios por delante, tenemos que recordar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es que acá dice, recuerda por tanto de dónde has caído. La cruz, esta fecha, nos tiene que hacer recordar ese amor que quizás estamos dejando de lado. Recordar que Cristo murió por nosotros. Hay mucha gente que ahora se acuerda de Jesús, pero en un mes más no se va a acordar, va a volver a su vida diaria, va a volver a hacer lo que hacía siempre y se va a olvidar de que hay un Jesús y va a esperar al próximo año para acordarse nuevamente. Pero el compromiso con Dios, con Jesucristo, es diariamente. Todos los días tenemos que demostrar el amor a Dios. Todos los días tenemos que ir en pos de Él. Y como dice acá su palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta declaración nos indica que no es algo que vino el mundo y nos robó, sino que somos nosotros quienes los descuidamos. Dice, has dejado tu primer amor. No es que vino alguien y me lo quitó, no es que vino el enemigo y me lo robó. Soy yo que me dejé enfriar, soy yo que me dejé atacar por el enemigo, soy yo el que me descuidé. Y es por eso que tenemos que estar alerta. En Mateo 24 el Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver que la maldad crece cada día en el mundo y hay muchos que quizás se sientan decepcionados. Hay muchos que al no comprender cómo funciona el Evangelio, cómo va a obrar Jesucristo y Dios cuando venga a juzgar el mundo, que sienten una decepción y dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tal o cual cosa? Pero eso es porque no se entiende lo que está en la Biblia. Es por eso que tenemos que buscarle, para que el enemigo no nos engañe, para que la maldad no nos enfríe. Porque si no, cuando venga el Señor, dice su palabra, si fueres tibio, te vomitaré de mi boca. Tenemos que estar fervorosos en el amor a Cristo. No podemos dejar que el enemigo nos venza. En Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No podemos dejar que el enemigo turbe nuestro corazón. No podemos dejar que el enemigo nos ponga cosas en la cabeza. Sobre todo en estos tiempos que la venida del Señor está tan cerca. Podemos ver las señales en el mundo. Podemos ver cómo las guerras se levantan. Podemos ver cómo la economía está cayendo. Y todo eso es indicio de la venida del Señor. Sabemos que el mundo tiene que desordenarse, tiene que estar en desastre para que se levante aquel inicuo que va a gobernar sobre todas las naciones. Y cuando eso ocurra, la iglesia no va a estar aquí. Porque su palabra dice que al tiempo de ahora hay quien lo detiene, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta que nosotros vayamos al encuentro del Cordero, a las bodas con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que mantenernos firmes, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Estamos en una carrera, dijo el apóstol Pablo. No podemos distraernos ni a izquierda ni a derecha, sino que nuestra vista tiene que estar puesta en Jesucristo. Si no, nos va a pasar lo que le pasó al apóstol Pedro, cuando estaban en medio del mar y Jesús se les quedó atrás y después apareció caminando sobre el mar. Y él quiso caminar sobre el mar
y vio a Jesucristo y él le dijo, ven. Y él caminó mientras miraba a Jesús. Pero cuando vio las dificultades, cuando vio la tempestad, cuando vio el viento, se empezó a hundir. Esas son las trampas que nos pone el enemigo. Nos distrae con las cosas del mundo. Nos dice, pero mira, si tienes tales deudas, ¿qué vas a hacer? Pero mira, si tienes tal problema de salud. Pero mira, si te peleaste con esta persona. Pero mira cómo te trata tu jefe. Y todas esas cosas empiezan a perturbar nuestra vista. Empezamos a mirar al lado y nos empezamos a hundir. Pero ahí es cuando tenemos que recordar que los ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Que mientras miremos a Jesucristo, vamos a caminar en pie firme. Que mientras le sirvamos de todo corazón, Él nos va a guardar. Que no importa lo que el enemigo nos traiga, los ataques que el mundo quiera hacernos, si estamos en Cristo, nada de eso nos podrá hacer daño. Su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que amar a Dios. Y muchas veces que nos vaya bien no es que tengamos las mejores cosas, no es que estemos en la mejor situación. Podemos ver el ejemplo de José. José fue íntegro y aún así sus hermanos lo vendieron como esclavo. Estuvo trabajando para un patrón y por mantenerse íntegro terminó en la cárcel. Y uno podría decir, pero si Dios está con él, ¿por qué está en la cárcel? Si Dios está con él, ¿por qué sus hermanos lo venden? Pero es porque Dios tenía preparado algo para él. José llegó a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra en su tiempo. Llegó a ser el segundo al mando de Faraón y el imperio de Egipto era el más importante del mundo en esa época. Y todo eso se pudo hacer porque Dios preparó las cosas. Entonces cuando su palabra dice que si nosotros la amamos, las cosas nos van a hacer para bien, no es que no vamos a pasar dificultades, no es que no vamos a pasar pruebas, es que todo lo que pasemos va a ser con un propósito, ya sea para dejar un testimonio, ya sea para dar un ejemplo, o ya sea para ir a llevar el testimonio a alguien que lo necesita. José en medio de la cárcel le pudo interpretar los sueños al copero y al panadero. Ellos necesitaban que alguien se lo interpretara y por eso Dios mandó a José ahí. Si él no hubiera estado, quizás no hubieran sabido qué significaban sus sueños. De la misma manera con nosotros, Dios nos ama tanto y Dios ama tanto al mundo y a las personas que están en él, que muchas veces a nosotros quizás nos envía a lugares en los que nosotros decimos, ¿por qué estoy aquí? Yo debería estar en tal o cual lugar, pero es porque Dios tiene un propósito con nosotros ahí. Es porque Dios quiere que nosotros marquemos ese lugar, que nosotros seamos de bendición. La palabra dice que donde nosotros vamos, nosotros llevamos bendición. Mientras José estuvo trabajando para el egipcio para el que trabajaba, su casa prosperó, solo porque José estaba ahí. De la misma manera, donde nosotros vamos, nosotros llevamos a Jesucristo con nosotros y somos de bendición muchas veces para aquellos que ni siquiera creen en Dios. Y eso es para testimonio de Jesucristo, para que aquellos que están en el mundo puedan ver que hay un Dios que obra milagros, que hay un Dios que nos bendice, que nos cuida y que si le sirven a Él tendrán la salvación asegurada. Pero para eso tenemos que servir de todo corazón al Señor, con ese primer amor. Por eso acá la palabra dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tenemos que volver a hacer esas obras que hacíamos al principio, volver a tener esa relación que teníamos con Jesús al principio. Tenemos que preguntarnos, ¿cuánto estamos orando ahora? ¿Cuánto oraba antes? Quizás antes éramos como Daniel y orábamos 3 veces al día, y quizás ahora estamos orando solo en la mañana o solo en la noche. El Señor quiere que volvamos ahí, que oremos 3 veces en el día, o si no podemos 3, que podamos 2, pero que seamos más de lo que estamos haciendo ahora, porque el Evangelio es un camino donde cada día tenemos que ir creciendo en gracia delante de Dios. Si hoy día oro 1 hora al día, ojalá mañana orar 1 hora y media, y ojalá en un mes orar 2. O si ahora ayuno 1 vez a la semana o 1 vez al mes, quizás la próxima mes orar 2 veces al mes, orar 2 veces a la semana.
Y así cada día. Bendecimos tu nombre, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
Hijo de Dios.